nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco. En nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco. Ok, buenas noches. Bien, les damos la bienvenida a la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Les damos las gracias aquí al auditorio que se encuentra de manera presencial y al auditorio que tenemos en las diferentes plataformas en línea. Vamos a tocar en la sesión de este mes, del mes de octubre, un tema por demás importante, ¿sí? Un tema por demás trascendente por toda la implicación clínica que tiene, que va a ser el manejo del infarto cerebral y de la enfermedad vascular cerebral de manera específica. Para esto vamos a continuar con la temática de las sesiones previas, donde vamos a tener un par de ponentes de excelente calidad. Voy a hacer la presentación de ambos ahorita al momento. Me voy a llevar pues como unos 15 minutos, porque tiene un currículum impresionante, entonces les voy a hablar 15 minutos de su ponencia. Vamos a empezar de manera inicial con el doctor Jesús Daniel López Tapia. Él es médico especialista en medicina de urgencias, tiene una maestría en ciencias médicas, tiene una maestría en ciencias de la educación, es director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, es nuestro expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, es el presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, es autor de capítulos de libros en México, en Colombia, en España, en la India y actualmente, ¿dónde más? En la Luna, en Marte, donde por ahí va, ¿no? Entonces es una persona con demasiada preparación. Con él vamos a empezar nuestra sesión de este mes y posteriormente tendremos al doctor Luis Manuel Murillo Bonilla. Él es especialista en neurología con posgrado en enfermedad vascular cerebral y subespecialidad en terapia endovascular neurológica, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores y del CONACYT. Es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, el AMEVASC, para el trienio 2019-2022. Y, bueno, pues tiene infinidad de experiencia y cargos el doctor. Vamos a comenzar con nuestra sesión, por demás importante y componentes pues, de lujo. Entonces, bienvenidos ambos y gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el doctor López Tapia.
Ok. Pues primero, muchísimas gracias. Digo, una presentación así es mucha responsabilidad, pero gracias. Es realmente un honor, una distinción estar aquí con ustedes en esta gestión del doctor Saavedra, donde la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias ha despegado de forma ahí exponencial. Y estar yo aquí en este foro, créanme que me siento muy halagado. Muchas gracias por la invitación, y pues al lado de un experto en enfermedad vascular cerebral. A ver qué me dice cuando termine. Y esto, bueno, se desconfiguró un poco, y pues siempre empezamos con esta diapositiva, que cada vez que hablamos de alguna patología, y sobre todo en urgencias, estamos muy dados a los algoritmos, a las guías, a seguir cierto camino. Me voy a quitar aquí porque no me siento así muy cómodo. A seguir cierto camino, ciertas guías, y muchas veces no están hechas en nuestro medio. Las queremos tomar como recetas de cocina, y cuando llegamos a la realidad es muy diferente a lo que tenemos, a cómo debemos tratar al paciente. Mi intención, y así lo acordé con el doctor Murillo, vamos a hablar hasta las 4.5 horas, después él abordará la otra parte, pero sí cómo aplicar bien las guías en nuestro medio. Es muy breve la fisiopatología. Ustedes saben que la neurona no almacena energía, por eso en cuanto hay una obstrucción vascular, en forma inmediata empiezan los síntomas. Empiezan a disfuncionar las bombas electrolíticas, y principalmente el sodio y el calcio son los que nos causan los problemas. El sodio se acumula intracelularmente y nos provoca edema cerebral. Y esa es una parte fisiopatológica básica para entender el tratamiento y qué voy a hacer en el tratamiento. Y el calcio activa todas las enzimas, proteasas, lipasas, y es lo que hace que se destruya tanto el núcleo como la membrana. Entonces esos dos electrolitos nos empiezan a dar mucho problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se desconfiguró, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reperfundir lo más pronto posible. El diagnóstico del evento vascular cerebral es clínico, netamente, clínico. Cuando el paciente llega, tiene antecedentes, 60, 70 años, fibrilación auricular, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, obesidad, todos esos factores de riesgo que ustedes ya saben. Si llega un paciente con ese perfil epidemiológico y con un déficit neurológico súbito, es una alta sospecha de que el paciente tiene un evento vascular cerebral. Aún no lo puedo catalogar isquémico o hemorrágico, pero yo sé que ese paciente tiene un evento vascular cerebral. Entonces, esto en el área de urgencias debemos tenerlo bien claro, es clínico, netamente clínico, el paciente con evento vascular cerebral. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Obviamente, los signos vitales, pieza fundamental para nosotros para actuar en muchas cosas, una historia clínica bien detallada. No todo lo súbito es un evento vascular cerebral, pero es muy probable. Entonces, para nosotros ese paciente va a ser un evento vascular cerebral. Hay que hacer una evaluación neurológica con una escala formal. El Glasgow, ustedes bien saben que no es para evento vascular cerebral, existe la escala formal NISH. Si lo quieren utilizar en prehospital o en triage o con su familia o con gente que no es del área de la salud, pueden utilizar Cincinnati, que como ustedes bien saben, Cincinnati dice, ¿hay desviación de la comisura? ¿Hay disartria? ¿Hay paresia de alguna de las extremidades? Si tiene uno positivo, 72% de probabilidad de que tenga un evento vascular cerebral. Si tiene 3 positivos, casi el 100% de probabilidad que tiene un evento vascular cerebral. Y aquí viene lo de la estrategia camaleón. ¿Se han escuchado camaleón, no? De ahí viene de la escala de Cincinnati. Cara, mano, lengua, llamar a el mecanismo de emergencias que tengan. Y esto es lo que les decía, esta es la escala de NISH, la escala formal. ¿Por qué la pongo ahí? Porque desafortunadamente en muchos hospitales sigue siendo todavía un tabú, después de más de 20 años, sigue siendo todavía un tabú la fibrinolisis en pacientes con evento vascular cerebral. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial y la primera de discapacidad. Y sin embargo, muchos pacientes siguen quedándose sin fibrinolisis. El principal temor es el sangrado. ¿Y si sangra? ¿Y si tengo algún problema legal? Bueno, estas escalas, precisamente, nos ayudan a ser más objetivos en la evaluación de un paciente. Siendo objetivos en una evaluación, tanto clínica como tomográfica, que ustedes también conocen, la escala de Aspect, si tengo una evaluación clínica y tomográfica adecuada y objetiva, puedo hacer el tratamiento a mi paciente. ¿Que se puede complicar? Sí. Pero ¿qué procedimiento hacemos los médicos que no se pueda complicar? Desafortunadamente. La probabilidad varía.
pero se puede complicar un paciente. Con una intramuscular se puede complicar. Bueno, aquí puede suceder. Entonces, ya no puede ser una justificación el temor al sangrado o no. Sí tenerlo en mente, que es una probabilidad, pero no puede ser una justificación absoluta para no fibrinolizar a los pacientes. Veo que hay residentes, estoy seguro que ya lo vieron esto, la escala de Aspect, ya van precisamente a buscar 10 puntos en la tomografía. Ya no es saber qué le encuentro, van precisamente a buscar 10 puntos. Como en la escuela, el paciente llega con 10, por cada error que le encuentre le van bajando un punto. Entonces van a los ganglios basales, ven los ganglios basales, después se van un corte 2 centímetros arriba para ver M4, M5 y M6. ¿Qué pueden ver? Borramiento de alguno de los ganglios basales, pérdida de la relación en las sustancias o borramiento de las cisuras. Si ven aquí borramiento de las cisuras, ya no tiene 10 ese paciente, tiene 9. Y así se van, le van quitando un punto por cada zona que vean afectada. ¿Para qué me sirve esto? Si el paciente tiene 7 o más, es candidato a la terapia fibrinolítica. Si tiene 5 o menos, hay una alta probabilidad de sangrado porque está comprometido más de una tercera parte de un hemisferio. Y eso me contraindica la fibrinolisis. El que está en 6 está en el limbo, hay que evaluarlo. Hay unos autores muy puristas que depende no solamente de la tomografía, sino de la escala de Niche, porque la escala de Niche también les dice, si tiene 2 o 3, no lo fibrinolices al paciente. Lo sometes a un riesgo mayor de lo que puedas beneficiar. Pero les digo, hay autores ahí muy puristas que dicen, ¿y si él vive de tocar la guitarra o vive de tocar la flauta? Entonces, hay esas zonas grises, que afortunadamente son las menos, pero sí tomarlas en consideración. ¿Qué estrategias terapéuticas hay? La fibrinolisis no es mágica. Siempre le digo a mis residentes, si quieres tratar un evento vascular cerebral solo con fibrinolisis, es como si quisieras tratar una cetocidosis diabética solo con insulina. No, debe llevar líquidos, causa desencadenante, electrolitos, etc. Así es la fibrinolisis. Si ustedes no cuidan puntos básicos, la fibrinolisis no va a ser exitosa. O sí, pero no como esperábamos. Y son puntos bien simples. La detección correcta. Vean qué diferencia hay tan abismal en tener una detección correcta de un paciente a no tenerla. ¿Cuántos se fibrinolizan y en cuánto tiempo por tener una detección correcta? Y eso les digo es desde el triage. Es una patología que no duele. No es como el infarto del miocardio que llega gritando con disnea, ayúdenme, me estoy muriendo, y ese inmediatamente lo pasamos. Este no, este si la señorita asistente le dice siéntese, ahorita le hablan, se va a sentar y se va a esperar, ¿sí? Porque no es tan aparatoso. Entonces vean la diferencia tan abismal en los pacientes que se tiene una buena detección. Y les digo, es algo tan sencillo como desde el triage, decirle al que está en el triage, esto es una emergencia real. El oxígeno suplementario no es nada nuevo. Aquel paciente que tiene una adecuada saturación de oxígeno, pues no se le pone oxígeno, ¿verdad? Y no es exclusivo del evento vascular cerebral en todas las patologías. Pero ojo, estos pacientes, el 50% de ellos, durante el sueño les van a hacer hipoxemia. Y hagan la prueba. El paciente está saturando bien, pero cuando se duerme hace hipoxemia. Y es un paciente con un tejido isquémico. ¿Qué hay que hacer cuando tiene hipoxemia? Ponerle oxígeno. ¿Me explico? Parece muy simple, pero no necesitan oxígeno de rutina. Pues con 15 minutos de aplicación de oxígeno hay liberación de radicales libres, el pronóstico ensombrece, etcétera. Pero tampoco hay que dejarlos sin un monitoreo del oxígeno porque les van a hacer la mitad hipoxemia. Una tercera parte les van a dar hipertermia. Y esa primer diapositiva que les puse de la lisis celular, la hipertermia la puede acelerar. ¿Qué hay que hacer? Mantenerlos eutérmicos. Van dos cosas bien sencillas que si se las hacemos al paciente, aún el que no se fibrinoliza, que desgraciadamente son la gran mayoría, tienen mejor pronóstico. ¿Cómo le fue a tu paciente? Pues mal, más o menos. ¿Cuánto tenía de temperatura? No se la tomé. Era un infarto cerebral. Bueno, aquí sí es bien importante un infarto cerebral, en todos los pacientes, pero aquí sí me puede cambiar el pronóstico. La hipertensión arterial, esto desgraciadamente no sé por qué sigue siendo
tema tan importante de que se le quiera bajar forzosamente la presión arterial a un paciente con evento vascular cerebral. Estos pacientes llegan hipertensos en serio, ustedes los han visto, pero principal factor de riesgo para evento vascular cerebral, hipertensión arterial sistémica. Entonces son pacientes que son hipertensos crónicos normalmente y por lo tanto tienen su curva de regulación de la presión arterial desplazada hacia la derecha. Como se pueden dar cuenta, ellos no requieren de una hipotensión severa para hacer isquemia. Y si es un paciente ya con un tejido isquémico, llega hipertenso y yo le bajo la presión arterial, lo que iba a ser un infartito así, lo voy a hacer así. No se toca la presión arterial en estos pacientes. El paciente se queda hipertenso, así se queda. ¿Cuándo se maneja la presión arterial en el paciente con evento vascular cerebral? ¿Están seguros que lo van a fibrinolizar? Ya tienen todo, ya tienen tomografía, criterios de inclusión, criterios de exclusión, tienen todo, tienen el fármaco, ya está todo, está en periodo de ventana, ok, hay que bajarle la presión arterial, menos de 185 milímetros de mercurio, eso dicen las guías actuales. Hoy subió en los de Educación de la Sociedad un artículo muy interesante del manejo de la presión arterial, diferentes evidencias, pero sobre todo ustedes como residentes recuerden esto, un artículo no hace una indicación, ¿sí? Para una indicación se requiere un metaanálisis, se requiere mucha evidencia para yo poder decir voy a aplicarlo a mi paciente, porque no falta el que leyó un artículo ayer en Japón 10 pacientes y lo quiere aplicar hoy aquí en el hospital. ¿Sí? Entonces sí es interesante leer toda la literatura nueva para ver qué viene, pero hasta ahorita la indicación sigue siendo que estos pacientes solamente si lo voy a fibrinolizar le bajo la presión arterial, si no lo voy a fibrinolizar lo dejo hipertenso. ¿Hasta dónde? 220 de sistólica o 140 de diastólica, solamente le voy a bajar un 10 o un 15% en 24 horas. En ninguna guía dice hay que bajarle súbitamente la presión arterial, y a lo que iba. Desgraciadamente los pacientes con evento vascular cerebral no se están fibrinolizando y se les está bajando la presión arterial y en forma súbita. Digo, en otros hospitales. Esto es un texto largo, pero no se los voy a recitar, es solamente para decirles que eso persiste. Ya tiene varios años, pero es lo que persiste. 15% y no en forma súbita. Principal diagnóstico diferencial en el paciente con evento vascular cerebral, hipoglucemia. Si un paciente les llega con sospecha de evento vascular cerebral, lo primero que tengo que pensar, diferencial, ahí, es hipoglucemia. ¿Se le bajó la glucosa de una parte nada más o qué pasó ahí? No, esto lo van a ver principalmente en pacientes de tercera edad, porque así como les llega el infartado del corazón con la descendente anterior lesionada, o con la coronaria derecha, o con la circunfleja, con una de las tres, es decir, hay territorios vascularmente más dañados que otros, así pasa en el cerebro. Hay pacientes que tienen zonas vascularmente más dañadas que otras. Entonces inicia la hipoglucemia y el paciente puede focalizar. Persiste la hipoglucemia, se hace global, les cae en coma, les hace estatus epiléptico, todo lo que saben que hace la hipoglucemia. Entonces, tengo que descartar hipoglucemia en un paciente con evento vascular cerebral, pero no es exclusivo de la glucosa. Un paciente hipovolémico, por la misma razón, les puede dar focalización. Seguramente los han visto, sobre todo los de la tercera edad, los abuelitos. Les ponen agua y a veces como plantitas despiertan. Es cuestión de perfundirlos bien. O arritmias, les llega con 25 de frecuencia cardíaca, o con 180 de frecuencia cardíaca. Son dos ritmos que me pueden causar baja perfusión. Primero corrijo la arritmia y después veo cómo responde el paciente. Entonces son cosas muy sencillas, pero hay que hacerlas. Y de ahí saqué esta mnemotecnia. Era un video, pero yo creo que no sé. Patos. No es nada formal, nada científico, nada más para acordarse. Paciente con evento vascular cerebral, presión, azúcar, temperatura, oxígeno y soluciones. Háganle todo eso al paciente, se fibrinolice o no, y va a tener mejor pronóstico su paciente. La anticoagulación no está indicada, no es como en el infarto del miocardio. En la etapa aguda,
Y ustedes me van a decir, entonces, ¿cuándo se anticoagula? Ustedes saben que principalmente hay dos, que puede ser embólico o por aterosclerosis. Obviamente el embólico es el que yo voy a pensar en la anticoagulación, pero aquí, ¿qué nos dice? ¿Cuándo se empieza a anticoagular un paciente? En ninguno, es según el NISH, el tiempo de evolución, y en ninguno dice de inmediato se tiene que anticoagular el paciente. ¿Quién se anticoagula en el primer día? Aquel que tiene una isquemia transitoria, pensando que fue algo embólico. Y los demás van variando según el NISH, cuando se inicia la anticoagulación. ¿Sí? Mensaje, no se anticoagulan en forma inmediata, pueden convertirse en hemorrágicos más que ayudar al paciente. Y esto sigue siendo una falacia. Dexametasona, sulfato de magnesio, citicolina, díganme más, bueno, todos los que le ponen, no hay evidencia de la neuroprotección en los pacientes. TNK. Hasta ahorita la indicación sigue siendo activador del plasminógeno, pero ya ahí hay evidencia de con 0.4 miligramos por kilo con TNK, y ya hay estudios donde les ha ido bien a los pacientes. Es más fibrinoespecífico que el activador del plasminógeno, entonces es muy probable que más tarde sea el indicado, muy probable, ¿eh? Les insisto, ahorita siguen siendo el activador de plasminógeno el de primera elección. Bueno, ¿cuánto? 0.9 por kilo sin pasar de 90 miligramos, es decir, si su paciente pesa 140, el tope son 90 miligramos, 10% en bolo y el resto para 1 hora. Y esto es la misma indicación, lo pasé así de las guías, lo copié y lo pegué. Nada más para decirles, continúa igual la indicación. Y esto que dice, puede considerarse, ¿sí? Entonces, para que quede ahí, bueno, ya se puede considerar, pero si tiene activador el plasminógeno es el que tenemos que utilizar. Criterios de inclusión, no los voy a recitar. Un diagnóstico clínico claro, 3 horas es el periodo de ventana, 3 horas. El ECAS-3 prolonga a 4.5 horas, pero agrega 4 criterios de exclusión. Entonces, nada más tener cuidado. Sí se prolonga a 4.5 horas, pero hay 4 criterios de inclusión que se los voy a mencionar para prolongar la ventana. Si no, sigue siendo 3 horas. Como cualquier procedimiento, autorización de familiares, ¿están de acuerdo? Sí, vamos a firmarle. Y acceso a la unidad de cuidados intensivos. Esto es relativo, ¿eh? Si nosotros esperáramos que hubiera una cama disponible en cuidados intensivos para fibrinolizar un paciente, no fibrinolizaríamos, trombolizaríamos a nadie, ¿verdad? O a 1 o a 2. Se refiere más que un espacio físico, se refiere a los cuidados posteriores las 24 horas, que no es un paciente invadido, es un paciente que lo único que requiere es checar temperatura, presión, oxígeno, líquidos, lo que les dije. Entonces, en cualquier cama de shock en urgencias se puede hacer. Un servidor así lo hacemos porque nunca hay, bueno, rara vez hay cama disponible en terapia intensiva. Entonces, fibrinolizamos y se queda 24 horas con nosotros para vigilar esta parte. ¿Ok? Y capacidad de resolver complicaciones que tengan acceso a neurocirugía. No es que esté el neurocirujano ahí a un lado esperando a ver si sangra o no, que tengan el acceso en caso de que se requiera. Y los de exclusión son más obvios. Si voy a administrar un fibrinolítico, pues que no esté sangrando, ni de tubo digestivo, ni en orina, alteraciones en la coagulación, cómo están las plaquetas, cómo están los tiempos. Yo creo que los criterios de exclusión son más obvios, que no haya sido intervenido ayer, una punción no compresible. ¿Me explico? Esos son también los criterios de exclusión. Las recomendaciones, como les dije, las copié, las pegué aquí y sin cambios. Lo que les acabo de mencionar, continúa sin cambios. ¿Ok? Esta es la ventana terapéutica, 4.5 horas. Si su paciente tiene más de 80 años, son 3 horas. Si su paciente tiene más de 25, son 3 horas. Si su paciente toma anticoagulantes, aunque el INR esté normal, son 3 horas. Y si es diabético o tiene infarto cerebral previo, son 3 horas. ¿Sí? No es ventana terapéutica 4.5 para todos. ¿Y qué creen? Pues desgraciadamente,
Casi siempre el paciente es hipertenso, diabético, nefrópata, más por lo que viene, ¿no? Bueno, la gran mayoría son diabéticos, entonces tener eso en mente, ¿eh? Sí se amplió la ventana terapéutica, pero se agregaron estos 4 criterios. Y esto no es otra cosa más que el tiempo. Entre más pronto se fibrinolice, le va mejor al paciente, todo lo que lo avala. Consideraciones, no todo les va bien, no todos se van a recuperar, y eso es importante explicarlo al paciente. Y la otra, pueden sangrar. Entonces son 2 cosas que tenemos que tener en consideración, ¿sí? En muchos centros impacta mucho el primer paciente. Según cómo le vaya al primer paciente, impacta mucho que sigan haciéndolo o no. Pero hay que tener esto en mente. Lo fibrinolizamos, no evolucionó, a los 3 meses sigue igual, etcétera. Ok, hay que tener esto en mente. No es todo el que fibrinolice le va a ir bien. Y afortunadamente a muchos les va muy bien y es, pues lo han visto ustedes seguramente, espectacular cómo mejoran muchos pacientes. Estos son los que van a mejorar, ¿verdad? Si tomamos 100 pacientes, ¿cuántos van a mejorar o cuántos pueden fallecer? Entonces necesitamos fibrinolizar todos estos para recuperar aquellos, algunos normal y otros parcialmente. Y es el procedimiento que ya les comenté. Si me empiezo a pasar el tiempo, me dices, Murillo. El compañero escéptico o el familiar, ¿lo vas a fibrinolizar? ¿Y cómo le va a ir a tu paciente? ¿Estás seguro? Bueno, pues ya también hay otra escala. Como todo en medicina no es absoluto, pero me da una idea de cómo le puede ir a mi paciente. Esta escala no es diagnóstica, ni es para decidir si se tromboliza o no. Esta escala me dice cómo le va a ir a tu paciente, qué probabilidad tiene. Entonces la escala de Dragon, toman el puntaje, lo suman y aquí van a ver qué probabilidad tiene el paciente de una escala de ranking de quedar de 0 a 2 o hasta 6, que es mortalidad. Entonces, ustedes toman Dragon, tuvo un punto, tiene una probabilidad muy alta de que le vaya bien al paciente. Tuvo 9 puntos, tiene una probabilidad muy alta de mortalidad. Les digo, con esto no se decide si fibrinoliza o no, con esto sé el pronóstico. Y esto es lo que va a dar el ranking. Y rápido, el entorno sigue siendo la causa de muerte principal, de las principales causas de muerte en México y en el mundo. Nuestra población sigue envejeciendo. En el 2050, pues a lo mejor ustedes no, pero la gran mayoría vamos a estar en la tercera edad. Factor de riesgo no modificable para evento vascular cerebral, edad. Estamos envejeciendo. Entonces esta patología se va a incrementar aún más. Primer lugar en obesidad y en sobrepeso, que va de la mano de diabetes, hipertensión, etcétera. Más gorditos, más diabéticos, más hipertensos y más viejitos, ¿qué va a pasar con el evento vascular cerebral? Se va a incrementar. Y aparte somos bien ingeniosos para la comida. La manteconcha, la pizzaconcha, no sé, bueno, todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen los factores culturales propicios para que cambie nuestra epidemiología en cuestión de obesidad. ¿Somos el país que más consume ese producto que está allá arriba? Somos el que más lo consume. Y aparte inventamos comida de todo tipo. ¿Ustedes creen que va a bajar la obesidad y el sobrepeso? No. ¿Lo han visto en el hospital? El niño que lleva en su biberón, una coca, ¿verdad? O sea, desde ahí. Bueno, entonces, y no es ser pesimista, no lo digo en un afán de fatalidad, de decir qué mal estamos, no, es ser realista. Está envejeciendo la edad, no hay la cultura para que cambie la obesidad, entonces tenemos que estar preparados en el área de urgencias porque nos van a llegar todavía más pacientes con evento vascular cerebral. Esta gráfica la hicimos en Monterrey, lo que nos dice es que no llegan en las primeras 3 horas. ¿Alguien ya tomó el curso de ACLS? Van a su curso, les ponen el video y aquí está, llega la ambulancia, va el paramédico, el familiar, ahí no te preocupes, todo va a estar bien. Ahí le contestan que sí lo reciben, hay camas vacías y lo reciben 2 enfermeras. Y uno se va bien feliz de su ACLS con su credencial porque ya sé manejar el evento vascular cerebral. Y en la mañana llego a mi servicio y está así. ¿Verdad? Esto no quiere decir que no lo podamos hacer.
Me refiero a que sí tomo las guías, pero debo estar bien consciente de mi realidad. ¿Cuántos de ahí, de los que tienen en cama, realmente no requieren la cama como el paciente con el evento vascular cerebral? Entonces, sí es mi realidad, pero si administro bien mis pacientes, les puedo dar la misma atención, aunque no tenga ambulancia con tomógrafo incluido. El experto, y aquí está mi amigo neurólogo, no se vaya a enojar. ¿Quién es el experto? Pues soy yo, ¿no? Yo soy el especialista en urgencias y es una emergencia real. Entonces el experto soy yo. Y me va a decir, Murillo, ¿qué te pasa? Es el cerebro. ¿Quién es el experto? Pues soy yo. Y va a llegar un internista, no sé si haya por aquí, y me va a decir, espérense, el paciente me necesita un manejo integral, es mío. Y el intensivista es un paciente crítico, el paciente es mío. Y nos estamos peleando y el que está sufriendo es cerebro. Si seguimos pensando así, el único afectado va a ser el paciente. Hay que hacer cadenas de atención. Yo lo recibo en urgencias, yo inicio el tratamiento, todo. Si está ahí Murillo conmigo a 10 minutos, ayúdame. Si no está, tengo que seguir el protocolo hasta donde llegue. ¿Me explico? O sea, hacer cadenas de atención. No hacer exclusividades de patologías. Siempre les digo el ejemplo, la AJA contraindica la interconsulta de rutina al cardiólogo en el infarto agudo del miocardio. Y ahí lo dice, ¿eh? Obviamente el factor no es el cardiólogo. ¿Cuál es el factor? El tiempo. Hay hospitales donde llega el paciente con dolor torácico, elevación del ST, cardiólogo, ok, se tardó 2 horas y a las 2 horas empezó el tratamiento. A eso se refiere. Bueno, aquí si hacemos lo mismo, si sé qué hacer y me espero a que llegue el neurólogo de piso, son millones de neuronas que están muriendo. A eso se refiere. ¿Me explico? Cadenas de atención. Es un estudio donde 2 grupos de pacientes, un grupo llegó en 1 hora y otro grupo llegó en 1 hora y media en promedio. Es decir, los pacientes hicieron su tarea, ellos sí llegaron a tiempo. Pero en el grupo 1 más 36 minutos para la tomografía y en el grupo 2 más 82 minutos. Después, a que llegara el neurólogo, más 68, más 207 minutos. Evaluación final, 6 horas, de un grupo que llegó en 1 hora y media. ¿Por qué? Por la exclusividad de procedimientos. ¿Sí? Y de 110 pacientes se fibrinolizaron solo 6, de 110 pacientes que llegaron a tiempo. ¿No quiere? Y lo que les digo, bueno, aquí está urgencias, ¿verdad? Y aquí está neurología y terapia intensiva, y todos peleándonos y el paciente hundiéndose. Ya me está marcando el tiempo. Vean esto. ¿Qué diferencia hay? Es un estudio en varios hospitales donde se implementó una iniciativa. No se hizo nada. No se compró tomógrafo, no se contrató a más neurólogos, no se abrieron más camas en terapia intensiva. Lo único que hicieron es una iniciativa para tratar el evento vascular cerebral. ¿Qué pasó con la iniciativa? Vean, de 77 a 67 minutos se disminuyó puerta aguja. Ustedes van a decir, 77, bueno, 10 minutos son muchos. Y si estamos hablando que son 71,169 pacientes, ¿cómo está impactando poner iniciativas en los hospitales? A lo mejor aquí ustedes ponen su iniciativa y dicen, pues trombolizamos 2 más. Bueno, en este metaanálisis vean el impacto real que tiene. Solo hacer una iniciativa, no habla de recursos. Y del mismo estudio, las estrategias. ¿Qué hicieron para que se trombolizaran más pacientes? Tener el RTPA en urgencias. Parece, pero sí es. ¿Está bajo llave o está en otro lado?
Triage adecuado. Hay que poner la cumbia del camaleón para que se nos quede a todos. Y la llamada de prehospital, que nos avisen que va a llegar un paciente con evento vascular cerebral. Son los pacientes que se han fibrinolizado en Monterrey, les digo, le vamos incrementando los números conforme se van fibrinolizando, pero es muy parecido a la estadística mundial. Y este es de la iniciativa Angels, es un algoritmo bien sencillo. Sospecho en evento vascular cerebral, sí, sigo ahí. Imitador, no, trato el imitador. ¿Está sangrando? Sí, puede ser un evento hemorrágico. No está sangrando, hay que ver la severidad. ¿Cuánto tiene de niche? ¿Cuánto tiene de aspects? Para ver si es candidato a fibrinolisis o no. ¿Es candidato a fibrinolisis? Veo si hay contraindicaciones. No hay contraindicaciones, se va a fibrinolisis. Hay contraindicaciones, hay que pensar en otras estrategias terapéuticas. Y hay que saberlas. No las hacemos, pero debemos saberlas. No me puedo quedar en mi cuadrito de fibrinolisis de 4.5 horas. Si ahí ya no llegó y yo no pude hacer nada, hay otras estrategias que le pueden mejorar el pronóstico al paciente, y es de lo que nos va a ayudar a platicar aquí mi amigo doctor Murillo. Muchas gracias. No sé si las preguntas son al final, si es que hay. Ok. No sé si andes allá. Cambiarle las pilas. Buenas noches a todos. Ahorita en lo que está el apuntador quisiera agradecer al doctor Saavedra y a la Sociedad de Emergencias por la invitación. Vamos a tratar de ampliar un poquito más el panorama de donde estamos parados actualmente en el manejo del infarto cerebral. La enfermedad vascular cerebral sin duda es una enfermedad catastrófica y parte del tratamiento, déjame ver cómo funciona esto. Parte del tratamiento, pues sin duda, la piedra angular es y ha sido mucho tiempo pues, la trombolisis intravenosa a través del alteplase, pero afortunadamente dos cosas han ocurrido. Los grupos médicos están trabajando más de manera organizada, trombolizando más pacientes, y dos, ha habido mucho más entendimiento de lo que es el cerebro cuando está sufriendo de isquemia, de la evolución catastrófica de la enfermedad, y finalmente tenemos herramientas nuevas que nos han facilitado el tratamiento y la mejoría clínica del paciente. Vamos a ver algunas cosas generales que son importantes. Este es mi conflicto de interés. Básicamente no hay mucho en este tema. Yo me he dedicado a este tema ya por mucho tiempo. Esta gráfica es una gráfica muy importante del estudio Premier que publicamos hace aquí en México ya hace algunos años. El estudio Premier es un estudio prospectivo que realizamos en 20 estados de la República alrededor del 2004, en donde quisimos ver en el 2004 cómo se trataban los pacientes con infarto cerebral, y realmente pues el tratamiento era raquítico. Básicamente el punto 3 o punto 2 de los pacientes se trombolizó por la vena, el punto 5 había trombolisis intraarterial. Estábamos en la época de tratar de probar dispositivos innovadores, no se estudiaban a los pacientes, y finalmente el pronóstico pues repercutía en que teníamos una mortalidad del 15% a los 30 días, en la parte de arriba, 15% de mortalidad a los 30 días, y esta mortalidad se iba aumentando. De acuerdo, teníamos un exceso de mortalidad temprana a los 30 días por falta de tratamiento de etapa hiperaguda, falta de trombolisis, no había trombectomía mecánica en aquel tiempo, y hacia el año de evolución la mortalidad se nos iba al 30%. Esto es, había un doble o se duplicaba la mortalidad en aquel tiempo. Entonces teníamos dos factores importantes que estudiar. Una era implementar tratamientos de fase aguda que no había en México, y dos, estudiar el infarto y verlo desde el punto de vista fisiopatológico. Un infarto cerebral, una vez que se recupera, tiene un mecanismo de acción. Puede ser un evento aterotrombótico, puede ser un evento cardioembólico, se tratan diferentes, y encontrar la causa del infarto es muy importante después de la etapa aguda, porque nos permite ajustar tratamiento farmacológico. Esto es dar un antiplaquetario, dar un anticoagulante, manejar estatinas y finalmente reducir la mortalidad tardía hacia el año de evolución, que en este momento se nos duplicaba en México, por lo cual pues en México teníamos muchos problemas que resolver. Uno es el tratamiento de fase aguda, implementarlo, y dos, implementar la mortalidad o reducir la mortalidad hacia el año de evolución del paciente.
Algo que nos ha afectado mucho es que la gente piensa que es una enfermedad poco frecuente, a pesar de que los médicos sabemos que es grave y frecuente. La mayoría de los grupos médicos piensan que no es tan frecuente como dice la literatura y piensan que sigue siendo una enfermedad de viejos. Esta gráfica nos permite entender que México es uno de los países que tiene una prevalencia e incidencia de media alta hacia arriba. Podemos ver que a nivel mundial la enfermedad vascular cerebral se presenta alrededor de 13 millones de casos por año, esa es la incidencia, y la prevalencia ronda alrededor de 178 millones de casos por año. La mortalidad es muy alta, en el año 2006 era una mortalidad alrededor de 5 millones de eventos, representaba el 10% de la mortalidad global. Una de cada 10 personas en el año 2006 fallecía por un evento vascular cerebral. Actualmente se estima que la mortalidad del infarto y la hemorragia cerebral están alrededor de los 7-8 millones de sujetos por año, por lo cual tenemos una mortalidad muy alta y esto la pone principalmente pues, en la segunda causa de muerte a nivel mundial, primer causa de discapacidad física y segunda causa de demencia. Hay una variable epidemiológica muy importante que es la que está aquí abajo, que son los años de vida perdidos y ajustados por discapacidad. Esta medida epidemiológica es muy importante porque nos permite ver las enfermedades que matan a la gente y las enfermedades que no la matan pero la dejan discapacitada. De tal manera que la enfermedad vascular cerebral te puede matar, te recorta años sobre tu calidad de vida, por supuesto sobre expectativa de vida, pero te puede dejar discapacitado de forma severa. Esto es, que quedes en coma, que quedes en cama, que quedes en silla de ruedas o uses bastón, pero finalmente tu vida no va a ser la misma y la posibilidad de que recuperes no es tan alta como se espera. Hay buena mejoría en algunos pacientes, pero muchos pacientes van a dejar alguna secuela o van a tener alguna secuela importante. Si ustedes ven a las enfermedades valoradas por esta medida que se llama DAILIES, que son los años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, verán como ustedes la enfermedad vascular cerebral es la enfermedad más grave de todas. Es mucho más grave porque es letal y discapacitante sobre el infarto al miocardio y es de las enfermedades que representan una gran pérdida de vida en los individuos. Si ustedes ven en color azul, ¿no?, pueden ver que la enfermedad vascular cerebral es la principal causa de enfermedad discapacitante y mortal a partir de los 40 años. De tal manera que no es una enfermedad de viejos, no ocurre a los 70, no ocurre a los 80, empieza a ocurrir a partir de los 40 y a partir de los 40 si te da un infarto tienes una alta posibilidad de quedar discapacitado en cama o en silla de rueda y más que nada en países donde no hay tratamientos como la trombolisis o la trombectomía, la posibilidad de que quedes discapacitado es mucho más alto. Por eso a partir de los 40 años consideramos que la enfermedad vascular cerebral es la enfermedad más importante a nivel mundial, mucho más arriba del cáncer y mucho más arriba de la cardiopatía isquémica. Estamos acostumbrados a tratar pacientes con cerebros enfermos, ¿no? Si ven ustedes la imagen de la izquierda, los cerebros enfermos, a lo mejor no tan drástico como este, porque este es un cerebro de autopsia, vamos a ver que los pacientes que tienen un infarto y una hemorragia cerebral tienen un cerebro dañado. Vamos a intentar recuperar funciones a través de trombolisis en el infarto cerebral o trombectomías mecánicas, pero finalmente va a haber un daño pequeño que va a ser irrecuperable en el paciente. A lo mejor es muy pequeño si el paciente se trata de manera muy aguda, pero a lo mejor es muy grande si el paciente se trata en las siguientes 6, 12 o 24 horas. Pero algo muy importante es que los cerebros de los adultos tienen algún daño de una u otra manera, porque cuando da el infarto cerebral en los pacientes alrededor de los 55, 60 años de edad, son pacientes que han tenido cerca de 30 años de ser hipertensos, daño endotelial, de ser diabético, daño endotelial, de tener dislipidemia, daño endotelial, de estar obesos, daño endotelial. De tal manera que los cerebros que tratamos de recuperar en la etapa aguda, pues finalmente son cerebros que no son como el cerebro de la izquierda, que son cerebros de sujetos jóvenes y cerebros de neurólogos. No sé cómo tienen los cerebros los urgenciólogos, yo creo que también están de este lado de los cerebros sanos, ¿no? Entonces, el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral se puede ver de dos puntos de vista. Uno, de la etapa aguda, esto es intentar quitar el trombo de la arteria, trombolisis o trombectomía mecánica, pero también podemos recordar que es una enfermedad que tiene un horizonte clínico y que puede ser tratada desde la etapa preventiva y evitar o reducir el riesgo de infarto cerebral hasta en un 78% de las veces. La ventana terapéutica, ya la dijo Daniel, la ventana terapéutica en infarto es 4 horas y media, cuando vemos este tipo de enfermedad como un evento agudo, como un accidente. Pero si vemos la enfermedad como una enfermedad real que tiene un horizonte clínico, la ventana terapéutica del infarto cerebral es cerca de 40 o 50 años de edad, que es lo que podemos actuar en el paciente. La enfermedad vascular cerebral, como cualquier enfermedad, tiene una fase primordial,
donde existe el síndrome metabólico. Son pacientes muy sanos. Viene una etapa primaria donde el paciente desarrolla los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, todos los que ya conocen ustedes, pero finalmente son pacientes que tienen cerebros relativamente sanos, se pueden tratar, y el tratamiento base en esa etapa, que es en cerebros sanos, es la dieta y el ejercicio, algunos medicamentos sencillos, y el manejo de dieta y ejercicio reduce el riesgo de un infarto 78% de los casos. Si tratamos el paciente desde la etapa aguda, pues obviamente existen tratamientos como es la trombolisis intravenosa, que es muy exitosa, es un estándar de tratamiento que hay que aplicar a los pacientes. Existe la trombectomía mecánica y existen otras modalidades terapéuticas, pero finalmente ya estamos tratando pacientes enfermos que hay que recuperar en pocos minutos cuando tenemos varios años de tratamiento en el paciente que han fallado. No identificamos las etapas de prevención primaria ni de prevención primordial. El evento repite con el tiempo. Se trombolizó exitosamente, se va el paciente caminando, nadie lo estudió y a los 3-6 meses regresa porque tiene una fibrilación auricular el paciente y hay que volverlo a trombolizar. Si está indicado o si está contraindicado, hay que darle chance al paciente que tenga una evolución natural, que habitualmente es una evolución catastrófica. Esto es lo que le ocurre al cerebro, y ya ha comentado Daniel algo de esto. El infarto agudo se considera una emergencia porque las neuronas se mueren rápido. ¿Sí? Ya se han hecho estudios, este es un estudio que se hizo en primates, en monos recios, donde se le tapó la arteria carótida y después de 10 horas de evolución empezaron a hacer un modelo matemático para predecir cuántas neuronas se morían y resulta que en un segundo se mueren 32,000 neuronas, en un minuto 2 millones de neuronas, en una hora 120 millones de neuronas y en el término de 10 horas se han muerto 120,000 millones de neuronas. Y esto es grave porque finalmente los tratamientos, mientras más rápido los demos, menos pérdida de neuronas tenemos, pero si ustedes ven, en un minuto ya se murieron 2 millones de neuronas, ¿no? Habemos personas que si se nos mueren las 2 millones de neuronas nos quedamos ya sin hablar, ¿no? Los neurólogos estamos en ese rubro. Y finalmente la representación es que un paciente después de 10 horas, ¿sí?, ha perdido 36 años de vida, de tal manera que si a los 60 años tengo un infarto, pues saliendo del hospital voy a tener 95 años y seguramente no voy a salir del hospital porque el envejecimiento pues me va a llevar a rebasar la expectativa de vida y a fallecer de manera donde los médicos no pueden hacer nada. Ese mismo estudio que vieron ustedes de changuitos o de monos recios se realizó en resonancia magnética ya hace algunos años, en el 2003, con la doctora Kidwell en California, en donde empezó a utilizar la resonancia magnética de manera rutinaria y ella encontró que todos los pacientes con infarto cerebral tienen tejido vivo en las primeras 3 horas. Por eso es tan efectiva la trombolisis intravenosa en las primeras 3 horas. Pero cuando siguió haciendo estudios, se demostró que hasta las 6 horas de evolución, 75% de los pacientes tienen tejido vivo. Esto es, podemos tratar a los pacientes después de las 3 y 4 horas y medias si nos apegamos a ciertos criterios y podemos obtener todavía buenos resultados porque el tejido, hay una parte muerta, pero una parte viva que puede mejorar mucho el pronóstico del paciente. Nos demostraba la doctora Kidwell que hasta las 12 horas, 71% de los pacientes, 1 de cada 4, tienen tejido vivo todavía que recuperar. Y hacia las 18 horas y 24 horas, todavía 4 de cada 10 pacientes tienen tejido vivo. De tal manera que si nos dedicamos a hacer trombolisis exitosas y recuperamos la ventana terapéutica de 4 horas y media, estamos haciendo cosas muy buenas, fantásticas por el paciente, pero estamos dejando fuera básicamente a 1 de cada 2 pacientes que pueden ser beneficiados por otras técnicas de tratamiento, como pueden ser tratamientos organizados, trombectomías mecánicas y otro tipo de modalidad que vamos a ver a continuación. En el cerebro realmente lo que pasa es esto. Anteriormente pensábamos o nos enseñaban los profesores lo que dicen, a palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Venía el infarto cerebral, se tapaba toda la arteria y venía el infarto hemisférico y moría el paciente. Pero con el tiempo y los estudios de resonancia magnética entendimos que el cerebro se va muriendo gradualmente como si fuera una cascada. Esa cascada isquémica finalmente me va a permitir a mí establecer tratamientos agresivos. El más agresivo y el más conocido, la trombolisis intravenosa, trata de recuperar la arteria ocluida para que el infarto se limite al tamaño más pequeño posible y recuperar el tejido isquémico que se llama zona de penumbra isquémica. Entonces, el tamaño de un infarto actualmente lo vemos nosotros como el éxito o fracaso de un tratamiento en la zona de urgencias. Si el grupo de urgencias trata bien al paciente, lo tromboliza, vamos a tener infartos de la zona gris pequeños, pero si el departamento de urgencias no activa un sistema de trombolisis o un sistema de tratamiento de fase aguda, vamos a tener infartos hemisféricos. Y lo que ocurre en uno u otro caso
no es que el paciente tenga un infarto, es que el sistema de emergencias, llámenle urgenciólogos, llámenle neurólogos, no estaba preparado, no dio un tratamiento adecuado y finalmente el paciente tiene un infarto grande. Entonces los tratamientos hacen que el paciente tenga un infarto grande o pequeño, pero depende de los sistemas de urgencia que estén organizados o desorganizados, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de pacientes neurológicos, lamentablemente la mayoría de los pacientes llegan como esta mujer de 68 años con 6 horas de evolución, 12 horas, 24 horas, y llegan con escalas de NIH muy altas. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de aquí quisieran hacer una trombolisis intravenosa, ¿cuántos me pudieran levantar la mano? Ninguno, porque está contraindicado seguramente, ¿verdad? Pero lamentablemente es el contexto del paciente. La mayoría de los pacientes llegan en ventanas posteriores a las 4 horas y media. Los que llegan en ventana terapéutica hay que tratarlos de manera agresiva con trombolisis intravenosa, pero vamos a estar limitados a un porcentaje pequeño de la población de pacientes que tienen un evento vascular agudo. Esto es el 3, el 5, el 7, el 10%, el 15%, el 20% van a ser trombolizados por la vena, pero el 80% de los pacientes nos van a llegar como esta señora y finalmente esa señora merece que se le ofrezca un tratamiento adecuado para mejorar la perfusión cerebral y limitar el daño que ocurre en el cerebro. Estos son los pacientes que tienen un infarto cerebral. Del grupo de pacientes con infarto cerebral que nos pueden llegar a urgencia, ese es el total de los pacientes. Los que se pueden beneficiar con trombolisis intravenosa, que son muchos, pues representan un porcentaje que puede oscilar entre el 3% y el 15% en lo mejor de los casos. En el estudio Premier, el 0.2% de los casos. Si extendemos el beneficio de la recanalización arterial con trombectomía mecánica, posiblemente podamos beneficiar hasta el 20% de los casos, pero una gran cantidad de los pacientes van a quedar fuera de tratamiento de recanalización, pero finalmente requieren tratamiento y pueden mejorar el pronóstico con medidas generales. Estos tipos de pacientes que no llegan a ventana terapéutica, si son manejados en un sistema organizado, una unidad de ictus, una unidad de ataque cerebral, un departamento de urgencias organizado, finalmente van a mejorar su pronóstico, un 5, 10, 15, 20, 30%, pero va a haber una mejoría sobre hacer un tratamiento desorganizado y de forma inadecuada. El objetivo principal del tratamiento del infarto cerebral se llama recanalización arterial, quitar el coágulo de la arteria, ya sea por la vena o ya sea por la arteria, ¿no? Y este tipo de tratamiento nosotros lo damos o lo organizamos en algo que se llama unidades de ictus o unidades de ataque cerebral, de tal manera que podemos definir que el tratamiento del infarto cerebral actualmente se debe dar en una unidad de ataque cerebral donde el objetivo de la unidad es reperfundir el cerebro. Entonces, hay dos términos importantes: reperfundir cerebro para mejorar la perfusión del cerebro, limitar el daño cerebral y mejorar el pronóstico del paciente, que se puede hacer por varias formas. Neuroprotección. Esta neuroprotección que comentamos aquí es la neuroprotección no farmacológica, la que decía Daniel: oxígeno, IV, manejo de la presión arterial, manejo de soluciones, evitar fiebre y evitar hiperglicemia o hipoglicemia. Ese tipo de manejo general reduce la mortalidad del paciente 20 a 23%. La forma más efectiva de reperfusión cerebral, sin duda alguna, es la recanalización arterial. Quitar el coágulo de la arteria a través de un trombolítico que se llama alteplasa o a través de un catéter para extraer el coágulo del cerebro y mejorar la función del paciente. Y finalmente todavía tenemos oportunidades de tratamiento como es la craniectomía descompresiva. Pacientes que llegan en ventanas terapéuticas muy largas, y actualmente muy largas, ya no sabemos cuánto es porque actualmente ya estamos tratando pacientes hasta 24 horas de evolución, pero pacientes que llegan con ventanas muy largas después de 4 horas y media y que llegan con infartos grandes, definidos como una escala de NIH arriba de 20 puntos, se pueden beneficiar y puede reducirse la mortalidad 50% si quitamos el hueso y permitimos que el cerebro se hinche hacia la parte exterior y no comprime el cerebro sano. De tal manera que el tratamiento es importante darlo en un sistema organizado que se llama unidades de ictus, y finalmente la unidad de ictus pues, va a depender de la cadena de supervivencia del paciente. Va a depender pues obviamente de lo que comentaban en la plática con Daniel, que es identificación de los síntomas, el traslado del paciente adecuado, la evaluación del paciente y finalmente pues el tratamiento adecuado dependiendo de dos cosas: el tiempo de evolución y la gravedad del paciente. Entonces, los dos indicadores más importantes que tenemos para tratar a un paciente con infarto es el tiempo de evolución, ¿no? 3 a 4 horas y media para trombolisis intravenosa, 24 horas para trombectomía mecánica. Y por el otro lado, la escala de NIH.
Es una escala de gravedad que ya la conocen ustedes, que a mayor puntaje, pues el infarto es más grande y el pronóstico del paciente es peor si no se trata de manera adecuada. El mejor tratamiento es la trombolisis, definitivamente, porque es un medicamento que ha demostrado beneficio en el paciente en las primeras horas. Es un medicamento que se puede implementar en la mayoría de los hospitales que cuenten con tomografía y se sigue considerando la piedra angular del tratamiento. Afortunadamente, hay tratamientos complementarios que nos han permitido entender la evolución del paciente y tratarlo de manera más agresiva. La evidencia clínica es muy vasta, a veces se ve muy fácil tomar la decisión cuando uno dice trombolízalo dentro de las primeras 3 horas, pero la evidencia clínica es muy grande y como dice Daniel también, pues viene derivado de muchos estudios clínicos aleatorios, nivel 1 de evidencia, lo que los médicos llaman pues estudio clínico aleatorio, controlado placebo, doble ciego y todo eso. Es muy importante porque es la única manera que podemos demostrar que un medicamento es mejor que placebo o que un medicamento es mejor que otro en la evaluación del paciente. Ha habido una gran cantidad de estudios y cada que doy esta plática le voy agregando un estudio más. Afortunadamente, el crecimiento del tratamiento del paciente con infarto se ha vuelto exponencial en los últimos 10 años, de no tener nada a tener muchas herramientas y muchas posibilidades de beneficiar al paciente. En 1995, y la mayoría de los médicos que han estado en esta época ya ejerciendo medicina, pues básicamente era esto, ¿no? Un gran signo de interrogación, el paciente no había tratamiento posible. El paciente evolucionaba normal y había una alta mortalidad muy grande, donde la mayoría de los pacientes se morían por complicaciones, por edema cerebral o complicaciones sistémicas como las infecciones o las trombosis que ocurrían en los hospitales. Posteriormente encontramos que el NIH es un predictor de pronóstico, abajo de 20, 22 puntos, arriba de 20, 22 puntos, y el tiempo de evolución, 4 horas y media, 6 horas y hasta 45 horas de evolución. El estándar de tratamiento ya lo comentaron, viene derivado básicamente de 2 estudios, el NINDS y el estudio ECAS-3, en donde se demostró que el tratamiento con trombolisis intravenosa es muy útil hasta las 4 horas y media. De tal manera que seleccionando bien al paciente va a haber una mejoría sobre placebo de forma muy importante, alrededor del 15 a 20% en absoluto y hasta el 40% en relativo. Pero ese es el estándar que conocen ustedes. Trombolisis intravenosa, 0.9 miligramos por kilo de peso en las primeras 4 horas y media, y el mejor pronóstico lo dan los pacientes que tienen escalas abajo de 22 puntos. Pero ¿qué hacemos con el resto de los pacientes? Con la señora que tiene 6 horas de evolución, con el señor que tiene 24 horas de evolución, con las personas jóvenes que tienen 18 horas de evolución. Finalmente hay tratamiento y es lo que vamos a revisar de manera muy somera para que se den una idea de lo que estamos haciendo en la actualidad. El primer tratamiento que se implementó después de la trombolisis intravenosa fue la trombectomía mecánica. La primera etapa, que fue con estos dispositivos, una aspiradora y un sacacorchos, ¿no? Fueron estudios negativos y no le ganaron a la trombolisis intravenosa, pero lo que conocimos en esta etapa, que era una etapa muy inicial, alrededor del año 2010 al 2013, es que si lográbamos abrir la arteria, el paciente tenía mejor pronóstico. Entonces, si bien era cierto que los dispositivos no eran muy buenos porque pues, eran sacacorchos, esos destapan corchos de botella de vino tinto, pero no destapan coágulos en el cerebro, finalmente lo que encontramos es que cuando se recanalizaba la arteria, el pronóstico del paciente mejoraba 50%, si se lograba abrir la arteria, comparado con el 10% si no se abría la arteria. Entonces los dispositivos no eran muy buenos, pero sí entendimos que abrir la arteria era la prioridad en el paciente con infarto cerebral, ya fuera de manera intravenosa con alteplasa o de manera intraarterial con dispositivos que vinieron posteriormente a los que vieron ustedes, que son el dispositivo Penumbra y el dispositivo Mercy. Actualmente contamos con un dispositivo de tercera generación que es un stent, que le llamamos stent recuperador de trombo. Ese stent se mete en la arteria donde está el coágulo, aplasta el coágulo y se recupera el stent con todo el coágulo. De tal manera que la posibilidad de abrir una arteria con este stent ya ronda entre el 70 y 90% de los casos. La posibilidad de que la trombolisis intravenosa abra una arteria ronda entre el 20 y 30%. La posibilidad de sacar un coágulo con estos dispositivos es entre el 70 y 80% de los casos. Eso nos ha permitido ser más agresivos y tratar de invadir las ventanas por arriba de las 4 horas y media. Y los resultados han sido buenos. El primer estudio que tenemos de la época ya de los stent recuperadores de trombo es el estudio Extendia. El estudio Extendia extendía la ventana terapéutica hasta 6 horas. El paciente era trombolizado a las 4 horas y media o antes, y si no recanalizaba la arteria o mejoraba el paciente, entraba a una trombectomía mecánica, se sacaba el coágulo, y los resultados en la primera etapa de los stent recuperadores era muy buena, porque veíamos cómo el paciente que era enviado de forma cabalgada a trombectomía mecánica,
la mejoría era de 52% comparada con el 29% de los que eran tratados con alteplasa intravenosa. Estamos hablando de pacientes que están entre 4 horas hasta 6 horas de evolución. Entonces, la primera etapa nos permitió conocer que el stent recuperador se convertía en un estándar en algo que llamamos nosotros trombolisis cabalgada. El paciente llega en ventana terapéutica para trombolisis intravenosa, se tromboliza y si no mejora, entra a trombectomía mecánica, se retira el coágulo y hay una mejoría clínica, dando el estándar de 4 horas y media completa. Todos los pacientes en ventana de 4 horas y media deben ser trombolizados por la vena. Y si hay el beneficio de trombectomía mecánica, hay que ofrecer la trombectomía mecánica para mejorar la posibilidad de recuperación o de pronóstico funcional en los pacientes. Posteriormente vino un hitazo en los artículos en el año 2015, donde se publican 4 estudios muy importantes de trombectomía mecánica con stent recuperador. Estos pacientes fueron básicamente el estudio Mr. Clean, el estudio Swift Prime, este fue de Estados Unidos, este fue realizado en Países Bajos. Vino un estudio de España, de Cataluña, el Rebascat, y luego vino el estudio Space, que fue multicéntrico. Los estudios de arriba trombolizaban pacientes hasta 6 horas. Los que llegaban en ventana para trombolisis intravenosa por la vena y posteriormente iban a stent recuperador en las primeras 6 horas de evolución. El estudio Rebascat recupera pacientes hasta 8 horas de evolución y el estudio Escape tromboliza pacientes en ventana terapéutica, pero si llegan después de 4 horas y media, hace trombectomías mecánicas hasta las 12 horas de evolución. Con estos resultados del 2015, encontramos que todos eran favorables a trombectomía mecánica. Los 4 estudios le iba mejor al paciente con trombectomía mecánica que no haciendo la trombectomía mecánica, y un resumen del estudio más grande, que es el que se realizó en Países Bajos, nos demostró cómo los pacientes que eran sometidos a trombectomía mecánica tenían una mejoría o un ranking 0, 1 y 2, que era básicamente del 32% de los casos contra básicamente el 19% de los que eran tratados de manera rutinaria o no entraban a la sala de hemodinamia a poner un stent recuperador de trombo. Entonces conocimos un segundo estándar de tratamiento ya en el 2015 y ese estándar pues, fue que la trombectomía mecánica era un tratamiento de primera elección en los pacientes que tenían entre 4 horas y media hasta 6 horas. ¿Por qué en 8 horas? Porque el estudio de 8 horas fue de España y Estados Unidos dijo que no pasaba el estudio, lo dejaron en 6 horas, y porque el estudio Escape se publicó a la par que habían salido las guías clínicas de 6 horas, por eso se consideró por mucho tiempo hasta el 2015 y 2018 que el estándar de tratamiento era hasta 6 horas de evolución. Pero ya había evidencia con Escape y con Rebascat que se podían trombolizar ventanas superiores a las 6 horas de evolución, entre 8 y 12 horas de evolución. Los pacientes que en aquel tiempo, en el 2015, no se podían hacer trombolisis o trombectomía, existía la evidencia de la neuroprotección no farmacológica. Este estudio me lo voy a brincar porque nos habla básicamente del buen control de la presión arterial, del oxígeno, de la glucosa y de la temperatura. Y finalmente hacer esas 4 cosas pues nos disminuyen el pronóstico del paciente, nos mejoran el pronóstico del paciente sobre el tratamiento de forma no estandarizada. Entonces, la neuroprotección no farmacológica es una recomendación nivel 1 de evidencia para todos los pacientes que llegan en las primeras 48 horas. A todos los pacientes hay que manejar oxígeno, hay que manejar temperatura, hay que manejar glucosa y hay que manejar presión arterial para obtener beneficios adicionales y reducir la mortalidad 20%. La cirugía de craniotomía descompresiva se ofrecía en el 2015 para pacientes que estaban muy graves y que no se había podido ofrecer trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica, de tal manera que quitar el hueso en el paciente que está muy grave, moribundo, permitía reducir la mortalidad 71% contra 22%, ¿de acuerdo? Ahora, esta técnica de trombectomía se ofrece al paciente que no se tromboliza, que no se hace trombectomía mecánica, pero hay que aclarar a la familia que el tratamiento reduce la mortalidad, pero no mejora el pronóstico, por lo cual está indicado en sujetos jóvenes, habitualmente menores de 60 años, y que tienen pues obviamente una calidad de vida potencialmente recuperable. Entonces, el tratamiento actual del infarto cerebral, como pueden ver ustedes, es mucho más amplio de lo que aprendemos muchas veces en la escuela de medicina. Tenemos actualmente neuroprotección no farmacológica, tenemos trombolisis intravenosa, tenemos trombectomía mecánica, tenemos técnicas combinadas trombolisis con trombectomía mecánica, trombolisis intravenosa intraarterial y tenemos craniotomía descompresiva. Estos son los 4 pilares del tratamiento agudo, a lo cual nosotros llamamos unidades de ictus o unidades de ataque cerebral.
¿Qué es lo que está viniendo o lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación, que ha salido publicado en el 2018 y 2019, es algo también de mucho impacto, principalmente para los hospitales que no cuentan con craniectomía descompresiva o que no cuentan con trombectomía mecánica. Se han publicado recientemente la posibilidad de hacer trombectomías mecánicas hasta 24 y 18 horas o 16 horas. Esto es, pacientes que llegan con 16, 18, 24 horas de evolución, se pueden hacer trombectomías mecánicas. Ahora, los criterios son mucho más estrictos, por supuesto, tratamos de limitar mucho el paciente seleccionado, porque no se pueden hacer trombectomías en todos los pacientes. Y también de manera muy importante, y que seguro les va a gustar a ustedes, hay estudios nuevos como el estudio Wake Up, que es el que está acá en esta zona, en donde los grupos médicos ya están haciendo trombolisis intravenosa hasta 6 horas. La decisión terapéutica depende de una resonancia magnética, pero finalmente un paciente que está en 5 o 6 horas puede ser candidato a trombolisis intravenosa con alteplasa, 0.9 miligramos de kilo de peso, siempre y cuando cuente con una resonancia magnética y puedan aplicar el criterio de Wake Up a la evolución del paciente. Las trombolisis que están después de 6 horas, entre 12, 18 y 24 horas, cuando son trombectomías mecánicas, dependen mucho de una resonancia magnética o de una tomografía por perfusión, de algo que llamamos perfil penumbra. Para meter un stent a la arteria y sacar el coágulo, necesitamos tener tejido viable, esto es, tejido que se pueda recuperar. Tengo que hacer una resonancia o una perfusión de tomografía, ver que hay una penumbra isquémica, y si la penumbra isquémica existe y el infarto mide menos de 1/3 de la cerebral media, ese paciente es candidato para trombectomía mecánica hasta 24 horas. Y el otro criterio que tenemos, bueno, es el resultado del estudio Down, como vemos en color verde, el ranking 0, 1 y 2, pues es una mejoría espectacular sobre no hacer una trombectomía mecánica en el paciente que tiene hasta 24 horas de evolución. Necesitamos tratar 3 pacientes con trombectomía mecánica para obtener un beneficio. Esto es un ranking 0, 1 y 2. Y finalmente, que creo que les va a interesar mucho, es el criterio Wake Up para hacer trombolisis intravenosa hasta las 6 horas. Una resonancia magnética, habitualmente en la difusión me va a mostrar el infarto hiperagudo, ¿de acuerdo? Pero por la secuencia de Flair no se debe ver el infarto. La secuencia de Flair empieza a pintar el infarto hasta las 6 horas de evolución. De tal manera que un paciente que despierta con síntomas o que tiene 6, 7, 8 horas de evolución, si le hacen una resonancia magnética, se ve el infarto en difusión, pero en Flair no se ve, es un candidato a trombolisis intravenosa. Entonces hay una posibilidad de ampliar un poquito más la ventana. Hay que tener ciertos cuidados. Los NIH seleccionados habitualmente son por abajo de 18 puntos, pero hay la posibilidad todavía de poder invadir un poquito más y tomar experiencia, siempre y cuando tengan sistemas organizados y tengan una resonancia al alcance del paciente en la siguiente hora de que llega al hospital. El estudio de Wake Up de trombolisis hasta las 6, 7, 8 horas, pues muestra también una mejoría. Si ven el ranking de 0 y 1, la mejoría del paciente es de 53%, a comparación de no trombolizar en esta ventana terapéutica, donde la mejoría básicamente es cerca del 42% de los casos. Ahora, esta mejoría es importante porque las trombolisis se hacen en pacientes que tenían puntaje bajo de la escala de NIH, entre 8 y 12 puntos en promedio. Entonces hay que seleccionar bien el caso y posiblemente se pueda extender un poquito más la ventana terapéutica para permitir tener más herramientas para tratamiento del paciente. Finalmente, lo que viene en el siguiente año, de una vez se las adelanto, la trombolisis intravenosa el año que entra posiblemente se vaya a 6 horas, posiblemente, falta un estudio que lo ratifique, pero ya como Wake Up estamos viendo ventanas más amplias. La trombectomía mecánica se va a estar dando a los pacientes de 6 a 24 horas, y finalmente la craniectomía descompresiva pues se la va a ofrecer a los pacientes en los cuales no se puede hacer un tratamiento de recanalización como la trombolisis intravenosa o la trombectomía mecánica. Finalmente, esta gráfica resume toda la evidencia que hay de trombolisis, los primeros estudios trombolisis intravenosa, los siguientes estudios trombectomía mecánica, pero si ustedes ven, todos los estudios publicados sobre trombolisis intravenosa hasta 6 horas con alteplasa son positivos, y todos los estudios publicados con trombectomía mecánica con dispositivos nuevos son positivos. Por eso, actualmente pues consideramos que ya el infarto tiene una gran gama o posibilidad de tratamiento. Lo que tenemos que hacer en la actualidad es unirnos y poder hacer servicios estandarizados para mejorar la evolución del paciente. Y yo con esto termino el panorama del infarto cerebral. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Queremos agradecer la espectacular y extraordinaria charla que nos acabas de compartir.
Por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia queremos entregarle un pequeño reconocimiento, ¿sí?, por la charla otorgada y un pequeño presente. Sí, espero que haya sido de su agrado. Pues ahorita lo echamos. Ahorita lo echamos. Muy bien. Quiero hacer una disculpa pública. El doctor Daniel López Tapia se tuvo que retirar en este momento de aquí del auditorio. Se estaba llevando previo a que iniciáramos nosotros aquí en la sesión la Junta de Consejo Directivo de nuestro Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y curiosamente, bueno, salió y se le olvidó firmar las actas de toda la reunión que se tuvieron y se tuvo que regresar a firmarlas. Por lo tanto, me pide que me despida de ustedes. Tenemos aquí un gran foro de expertos para todas las preguntas que pudiera haber. Hay muchos expertos, el doctor Daniel Sánchez, la doctora Tania Colín, el doctor Armando, hay mucha gente que pudiera dar lugar a responder. Me gustaría, si tienen ustedes algún tipo de pregunta o algún comentario para alguno bueno, en este caso para el doctor Murillo, ¿sí?, en relación a su charla, o si es en el contexto de lo que el doctor Daniel tuvo oportunidad de participar con ustedes, con todo gusto los escuchamos en este momento. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Sí, doctora Verónica, por favor. Que en los hospitales cuando se hacen trombolisis no los aceptan para código infarto. No sé qué posibilidad tiene el Instituto de Neurología cuando tenemos a pacientes que les hacemos trombolisis y sabemos que en el sector salud pocas instituciones tienen resonador y que estuviéramos en tiempo de acuerdo y a los criterios bien establecidos, en el instituto tengan ya algo trabajado en el sentido de aceptar a los pacientes de alguna otra institución con trombolisis y que tuvieran criterios para terapia endovascular. Mira, en el instituto sí tienen ahorita ya protocolo establecido para trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica. Actualmente los dos encargados que están en la unidad de stroke del Instituto Nacional son el doctor Antonio Arauz y el doctor Juan Calleja. Ellos ya tienen bien implementado trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica. Habría que hablar con ellos para ver si se puede hacer el traslado del paciente, pero yo visualizo la etapa del infarto cerebral exactamente igual como cardiología. Si el paciente está en un centro donde se puede trombolizar y está más de una hora de un lugar donde hay trombectomía mecánica, yo creo que la idea va a ser trombolizar in situ y referir al paciente inmediatamente. Ahora, va a pasar lo mismo que en cardiología. Todos los pacientes van a ser candidatos a trombectomía mecánica o al menos hacer una angiografía para ver qué pasó con la arteria, porque la prioridad actualmente es abrir la arteria. Ha mejorado mucho el pronóstico abrir la arteria bajo cualquier técnica. Entonces, lo que se va a hacer en los siguientes años, que obviamente tiene que crecer mucho más en México las dos técnicas, es trombolizar in situ y una vez que está trombolizado es hacer la referencia del paciente para un lugar donde haya hemodinamia, se entra a revisar la arteria, si está permeable nos salimos, si no está permeable pues se hace la trombectomía mecánica y además el uso del alteplasa sistémico facilita mucho la extracción del coágulo por la vía intraarterial. Había mucho tiempo el miedo de picar la arteria femoral, que es un sitio no comprensible en un paciente que estaba trombolizado por la vena, pero todos los protocolos que vieron, que están publicados, la mayoría de ellos de la fase de los primeros estudios están hechos con trombolisis intravenosa. Se pasan los 90 miligramos en el paciente o la dosis por kilo de peso y con la dosis encima se pica la arteria femoral y se hace la trombectomía mecánica. Entonces, realmente, después de trombolisis se puede hacer trombectomía mecánica sin ningún problema. Gracias. ¿Alguien más que tuviera oportunidad de hacer alguna pregunta? ¿Algún ponente? ¿No, nadie? Bueno, como nadie quiere preguntar, vamos a tener que preguntar nosotros, ¿no? No. Doctora Tania Colín, me gustaría escuchar tu opinión respecto a las charlas que tuvimos oportunidad de escuchar el día de hoy. Si me hicieras el favor. Por favor. Gracias, buenas noches. Me parece bastante aleccionador el abordaje, muy puntualizado sobre los puntos clave que debe de llevar el médico que recibe al paciente a un departamento de urgencias. Pero lo que más me llamó la atención a mí, sobre todo en la plática del doctor Murillo, fue la predicción para 2020, doctor. ¿Cuál es el estudio que falta que salga para extender esa ventana? ¿Y cómo es que seguimos en el país? Esto es una reflexión final. ¿Cómo es que seguimos en el país resistiéndonos los gerentes de los servicios de urgencias a organizarlos
y a generar esos equipos de alto rendimiento para la atención de estos pacientes, porque es la ola del EBC y nada más tenemos que entender que hay que subirse a la cresta de la ola. Ya está el tsunami de pacientes encima de nosotros y tenemos que prepararnos porque la batalla ya está, ¿sí? Y si antes el pretexto era que el paciente no llegaba, pues nosotros ya estamos viviendo la evolución de todo eso y nos están empezando a llegar los pacientes, la gente está haciendo su trabajo, está yendo a los servicios de urgencias. Ahora, si el año que entra hay una posibilidad de que las ventanas se extiendan, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no va a haber pretexto. Antes era que no había tomógrafos, bueno, se ha mejorado la infraestructura del país, no como quisiéramos, pero tenemos más herramientas para trabajar. Tenemos el medicamento en el país, está en el cuadro básico del sector salud y está en el cuadro básico de todas las instituciones de los subsistemas. Tenemos más especialistas en medicina de urgencias, en los servicios de urgencias. Entonces, es un tema de organización y de gerencia el que más bien tenemos que abordar. Porque si el año que entra, o a lo mejor en un par de años más, esa predicción se cumple, no va a haber nada que nos pueda a nosotros detener para ejecutar el proceso en el paciente. Y lo más gravoso es que nos va a pasar. O sea, cada 6 segundos le está pasando a alguien en el mundo, ¿sí? Entonces, más bien, va hacia allá. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Finalmente, entendemos que es una enfermedad tiempo dependiente, ¿no? Y obviamente la oportunidad que tengamos de actuar pues es de mucho beneficio y de muy buen pronóstico para el paciente. Tuvimos oportunidad de estar ahora en Milán, en donde efectivamente tuvimos oportunidad de ver el resultado parcial de este estudio, en donde efectivamente, ¿no?, los resultados preliminares son alentadores a poder extender ese tiempo de ventana para un tratamiento trombolítico efectivo, obviamente, y que con esto obviamente tratemos de disminuir la morbimortalidad. Y bueno, finalmente, así como se extendió el tiempo de trombectomía, pues bueno, es una necesidad imperativa el hecho de que tengamos la evidencia necesaria para poder extender también el tratamiento farmacológico a nuestros pacientes. Muy bien, doctor Daniel Sánchez, no sé si quieras cerrar con alguna aportación o quieras bailar la cumbia camaleón, lo que tú creas más conveniente. Me van a hacer bailar, ¿no? No, yo primero agradecer al doctor Luis Murillo, doctor como siempre, por sus atinadas intervenciones y agradecer mucho el apoyo que ha tenido no solo en esta sesión, sino también para la sociedad mexicana en todos los foros en los que hemos estado, al doctor Góngora también y mandarles un abrazo a todos. Lo que dice el doctor es muy importante. A mí, yo me gustaría reforzar 3 puntos muy importantes. El primero es la identificación temprana del evento vascular cerebral, ¿no? Hoy en día el evento vascular cerebral sigue siendo un problema de salud pública porque el primer punto del eslabón es que no hay identificación temprana por parte de la población. Sí me preocupa un día que tengamos identificación temprana oportuna porque entonces, como dice la doctora, vamos a tener el tsunami de pacientes y desafortunadamente no hay una evolución tanto del sistema hospitalario, ¿no?, como de los servicios de primer contacto. La sociedad, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, la sociedad mexicana han trabajado mucho ahora con la estrategia Camaleón, por aquí está gente de BEI, de Beringer y de Angels que nos han ayudado mucho en esto y hemos trabajado mucho para mejorar que la población sepa los datos de un infarto cerebral. La segunda situación que creo que nos falta mucho todavía y que habla mucho de estos equipos multidisciplinarios es el prehospital, ¿no? A lo mejor el paciente está en el periodo de ventana, a lo mejor el paciente reconoce los datos, pero no llega a tiempo al hospital por una fase prehospitalaria que todavía nos ha costado mucho trabajo desarrollar. Hay entidades federativas en donde las cosas van muy bien, los pacientes llegan rápido, el prehospital lo identifica. Obviamente sabemos, como en otros países, las estrategias de llevar la tomografía al paciente en prehospital es algo que a lo mejor en nuestro país todavía no lo vamos a ver. Y la tercera, y no me va a dejar mentir el doctor, pues es la rehabilitación, ¿no? Porque a veces el paciente llega, lo trombolizamos y yo me doy cuenta que lo trombolizo y bye, ¿no? Adiós paciente. Y nos falta trabajar mucho en la rehabilitación de los pacientes también, ¿no? Y sobre todo que ese paciente pueda pues regresar a un estilo de vida, pues por lo menos lo más cercano a lo que tenía. Yo quisiera invitar, veo estudiantes, veo médicos residentes, veo médicos urgenciólogos de primer contacto, primero a concientizar que este es un tema importante y no porque sea un evento vascular cerebral, una enfermedad catastrófica, sino porque forma parte de todas las enfermedades tiempo dependientes y las causas de mortalidad que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo. Y felicitar pues
a los que ya están trabajando en sus hospitales están trombolizando pacientes, y si no han trombolizado ninguno, pues no se preocupen, pero si tienen el equipo de respuesta inmediata, eso es muy bueno y ojalá que puedan seguir trabajando en eso. Y también pues que identifiquen el ejemplo que está pasando a nivel nacional, ¿no? La suma de sociedades, ¿no? Los médicos de urgencias, los médicos neurólogos, todos los que tienen que ver con la atención del paciente con la finalidad de poderle brindar pues un tratamiento oportuno, ¿no? Al contrario, felicidades, doctor, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a todos, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario de alguien más de aquí de forma presencial. Bueno, de no ser así, nuevamente agradezco infinitamente su presencia, su tiempo por estar aquí con nosotros. Lo esperamos el próximo mes y nuevamente reiterando el agradecimiento al doctor Murillo y al doctor Daniel López por haber venido a participar con nosotros. No puedo dejar de terminar el evento sin hacer la invitación nuevamente a nuestro gran evento académico en febrero 2020, Centro de Convenciones Acapulco. Va a ser algo muy prometedor en cuanto al contexto científico. Estén pendientes de redes sociales, estén pendientes obviamente de la plataforma. Se vienen programas de verdad muy interesantes que valdría mucho la pena que tuvieran oportunidad de asistir. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por su presencia. Sí, En nombre del gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, queremos agradecer a todos los integrantes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por haber preferido Guerrero y haber preferido Acapulco para llevar a cabo su convención. Esta convención para nosotros es muy importante y queremos decirles que estamos muy contentos, que estamos felices porque los queremos recibir con cariño, con amor aquí en nuestra tierra. Y también decirles que van a encontrar un Acapulco diferente, un Acapulco con nueva infraestructura, con un nuevo aeropuerto, con obras de infraestructura que van a facilitar que su congreso sea todo un éxito. Gracias por escoger Guerrero, gracias por escoger Acapulco para llevar a cabo su convención. Sean todas y todos bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Acapulco.